Vamos a continuar nuestra serie. Recuerde que estamos estudiando la vida del reino de Dios. La vida del reino de Dios es nuestra serie. Y ahorita estamos estudiando, ya vimos que es un reino de hijos espirituales, que es un reino celestial, espiritual, inconmovible, ¿verdad? Y que es un reino, el territorio que gobierna un rey. El rey del que hablamos es Jesucristo, a quien Dios decidió ponerlo sobre todas las cosas, ¿verdad? Y Él es el rey. Y nosotros pertenecemos a este reino cuando arrepentidos creemos en el Señor Jesucristo. Dios toma nuestra vida y la incrusta, la sumerge para siempre en Cristo, y a partir de ese momento nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, y ese es un regalo de Dios cuando arrepentidos creemos, ¿no? También ya vimos que ahora este reino es un reino con el propósito de santificar al Señor, de santificar su nombre, de glorificarle a Él y de cuidar el honor de su nombre y su prestigio, ¿verdad? Porque es lo más importante para el Señor. Y nosotros, los hijos de Dios, queremos que su reino venga y se cumpla, así como se cumple en la tierra, así como su reino está allá, que ahora venga. Y nosotros suplicamos, le pedimos, clamamos al Señor que venga y gobierne sobre nuestra vida. ¿Cuántos ya pidieron eso? Vivir en el reino, la única forma de vivir en el reino es que nos gobierne el rey, nada más, no hay otra cosa, ¿sale? Y luego vimos que lo que queríamos es que viniera su reino para que se haga su voluntad. ¿Cuántos saben que en este mundo no se hace la voluntad de Dios? Más que en su reino, ¿cierto? ¿Cuántos son parte del reino? O sea, en este reino se hace la voluntad de Dios, o debería ser así, porque ese es lo que significa vivir en el reino de Dios. Así es que la semana pasada, hablando de este tema, hágase su voluntad, van a ser 3 temas de hágase su voluntad. Vimos que para poder hacer la voluntad de Dios y consagrar nuestra vida a hacer la voluntad de Dios, va a ser necesario que renunciemos a hacer nuestra voluntad. No se puede servir a 2 señores, hermanos, porque vas a quedar mal con uno. Y probablemente este sea el estilo de vida de muchos cristianos hoy en la actualidad. Ni están bien con uno, ni quedaron bien con el mundo por andar de aleluyos, ni quedaron bien con Dios por tenían otro amo con quien quedar bien, ¿verdad? Entonces no se puede servir a 2 señores. Es momento de que decidan, ¿verdad? Josué decía: ustedes, si quieren seguir los dioses que sus antepasados adoraron antes de pasar el río, o sea el Jordán, pues denle, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, lo primero que tienes que llegar es a la convicción de no hacer la tuya, sino la de Él. El Señor Jesús nos pone la muestra. Él decía: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Para qué reino trabajas, hermano? ¿A qué reino perteneces? ¿Al de Cristo o al tuyo, donde tú eres el rey, tú mandas y se hace lo que se te da tu gana? Perdón, donde se hace tu voluntad. ¿A cuál rey sirves? Sí, es el silencio que es normal en este tipo de temas. Segundo tema: para hacer la voluntad de Dios, para que se haga la voluntad de Dios, necesitamos saber cuál es, ¿no? Es que no podemos hacer la voluntad de Dios si no la conocemos, si no tenemos idea. Y hoy lo que yo quiero transmitir, hermanos, es que el único que sabe perfectamente cuál es la voluntad de Dios es su Hijo. Es el único. ¿Dónde vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios? En Cristo. Es el único que ha hecho la voluntad del Padre siempre y que la va a seguir haciendo, pero ahora en este cuerpo espiritual que es la iglesia, habitando en los miembros de la iglesia. Somos su cuerpo, y es el único que conoce la voluntad de Dios. Hoy, tristemente, vivimos la época de una iglesia bien espiritual, entre comillas, porque espiritualizamos todo lo que le copiamos al mundo, le ponemos un versículo y ya es cristiano. Pero lo único que es cristiano, lo único que es espiritual verdaderamente, es la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, somos espirituales. Y la única manera de hacer la voluntad de Dios es que su Hijo, habitando en nosotros, el Espíritu Santo habitando en nosotros, haga la voluntad de Dios en
nosotros. ¿Está de acuerdo o no? Bueno, 2 están de acuerdo. Con esos 2. Entonces, para esos 2, ahí va. La que sigue es, ¿y cuál es su voluntad? Lo primero es, renuncio a hacer mi voluntad. No me voy a dedicar, no voy a desperdiciar mi vida haciendo mi voluntad. No voy a desperdiciar mi vida haciendo puras cosas que no tienen trascendencia ni espiritual, ni para la próxima vida, ni para acercarme, para nada. Ya decidí y voy a hacer la voluntad de Dios. Renuncio a hacer mi voluntad. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. ¿Amén? Bueno, aunque sea por fe, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vamos a tener que poner nuestra mirada puesta en Cristo, hermano, porque ahí vamos a descubrir la voluntad de Dios. Y claro, en la Escritura, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Juan 6, 28 y 29. Aquí vamos a ver una probadita. Dice Jesús, Jesús dice muchas veces la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre, la voluntad de mi Padre. Es a Jesús al que tenemos que ver, es a Jesús al que tenemos que oír. Él sabe cuál es la voluntad del Padre. Dice Juan 6:28, ¿ya lo tienen? Se lo leo en la Reina Valera. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan a Jesús. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Acá dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Porque Jesús les enseñaba que Él estaba aquí para hacer la voluntad del Padre, ¿no? Lo dijo muchas veces. Estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre, para hacer la obra que Él me encargó, para completar la misión que Él me encomendó. Eso era lo que Jesús decía. Entonces dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. ¿Cuántos dicen eso? 4. Bueno, va subiendo. Pero yo sí decía, yo también quiero hacer las obras de Dios. Yo también quiero hacer la voluntad. Yo también quiero que mi vida sea para hacer la voluntad de Dios. Para que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, ¿no? Entonces ya somos varios hermanos. Entonces dice, ahí le dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿A quién le preguntan? Al que sabe. O sea, esos iban por conveniencia ahí, no vamos a platicar el contexto, ¿verdad? Pero ellos ahí lo siguen porque habían comido gratis la anterior vez que vieron a Jesús. ¿No? Y Jesús los está confrontando con la palabra de Dios. Pero le preguntan al que sí sabe o no. O sea, ahí le están preguntando al que sí sabe. Dice, entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Para hacer la voluntad de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Les voy a decir lo que Dios quiere que hagan. Esta obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cómo ven? ¿Eso es lo que quiere Dios? ¿Está fácil o difícil? Decía Jesús, mis mandamientos no son gravosos. ¿Cuántos estudian? Gracias por la sinceridad. Bueno, para ustedes 6. El Señor Jesús decía, mis mandamientos no son gravosos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿o no? ¿Por qué hay gente que se le hace tan difícil? Hoy vamos a responder esa pregunta, pero no les va a gustar a muchos. Como la de hace 8 días no les gustó. Si no les gusta, ya saben el tormentón que cae, que es la palabra de Dios. Dice, lo que quiere el Padre, la obra que quiere que hagamos es que creáis en el que ha enviado. Es lo que quiere Dios, ¿eh? ¿Está difícil? Hermanos, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis mandamientos no son gravosos. ¿Qué les mando? Que crean en mi Hijo. Romanos 8:7. Bueno, vamos a orar porque si no, no nos detienen, ¿verdad? Vamos orando. ¿Me acompaña a orar? Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y tu cuidado. Gracias, Padre, por este lugar donde con libertad, Señor, podemos venir a alabarte y adorarte. Gracias, Señor, por tu Hijo que en la cruz nos compró con su sangre para ti.
Gracias por tomarnos y trasladarnos a tu reino de luz, el reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor. Necesitamos tu instrucción para saber vivir en este reino eterno, este reino espiritual. Háblanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Romanos 8:7, búsquele por favor. Nueva traducción viviente. Mira, hermano, esto es algo que usted debe de meterse en la cabeza. Yo creo que es algo que regularmente estamos repitiendo. El hombre natural no puede hacer la voluntad de Dios. El hombre natural no puede hacer la voluntad de Dios. No puede obedecer a Dios, no puede agradar a Dios. El hombre natural no tiene esas capacidades. Mire, ni entiende lo que es, ni tiene la voluntad de hacerlo, ni tampoco puede. Romanos 8:7. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. ¿Cada cuándo? ¿Está leyendo? Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. En la Reina Valera dice, ni se somete a la ley de Dios, ni puede. O sea, aunque lo intente. ¿Se acuerda cuando usted intentaba cambiar antes de Cristo? Pues nomás se frustraba más, ¿no? Era desesperante querer cambiar y no teníamos las capacidades. O sea, ni quiere hacerlo ni tampoco puede. Dice, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Entonces, lo que estaba diciendo, ¿dice la Biblia o no? Sin Cristo no vas a poder agradar a Dios. Si no naces de nuevo, no vas a poder agradar a Dios. Si no perteneces al reino, no vas a poder agradar a Dios. Sin Cristo no vas a poder agradar a Dios. No vas a poder hacer su voluntad. Si el hombre hubiera tenido alguna oportunidad de hacer la voluntad de Dios, Cristo no hubiera tenido que venir a morir en la cruz, hermano. Cristo descendió del cielo, se encarnó y nos representó en la cruz porque no había otra manera de que el hombre fuera reintegrado al propósito original de glorificar a Dios por medio de la obediencia. Era necesario que Cristo muriera en la cruz, quitando de en medio el estorbo del pecado y la condena en contra del hombre pecador, y que renaciera y por medio del Espíritu Santo viniera a habitar en nosotros para en Él poder hacer la voluntad de Dios. Dice, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Juan 3:6. Juan 3:6. Que no le digan, que no le cuenten, lea la Biblia. Juan 3:6 y 7. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. ¿Quién está hablando de estas cosas? Jesús. Está explicando a Nicodemo, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo. Si no naces del agua y del Espíritu, no vas a poder ver el reino de los cielos. No vas a poder entrar al reino de los cielos. Mira, el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Lo que nace de la carne es carne. ¿Cuál versión le gusta más? Sí, es lo mismo, ¿no? Lo que nace de la carne es carne. ¿Cuántas cosas se te han ocurrido para agradar a Dios? ¿Ya entiendes por qué Dios no recibió nada de eso? Porque ¿de dónde salió? De la carne, de tus emociones, de lo que se te ocurrió, de lo que viste que alguien hizo, ¿no? Y es que yo siento, dices. Lo que nace de la carne, carne es, hermano. ¿Sale? Dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Quieres adorar a Dios de verdad o no?
Bueno, dice el Señor que esto tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Cuándo iba a llegar ese momento que el hombre pudiera agradar y hacer completamente la voluntad de Dios? Cuando el Espíritu Santo viniera a morar en él y le capacitara para poder hacerlo. El ser humano solo puede, dice Juan 3:6, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que es necesario, le dice, así que no te sorprendas, Nicodemo. Quiero aclarar que Nicodemo era un maestro de la ley, era miembro de Sanedrín. El Señor Jesús le dice, siendo tú maestro de Israel, ¿no entiendes esas cosas? Otra prueba de que tanto conocimiento no te da la vida de Dios. Puedes recitarte en la memoria y no ser cristiano. De memoria la palabra, perdón, y no ser cristiano. Puedes dar cursos de teología y pararte aquí a predicar en el púlpito. Hasta operarte una papada, pero eso no te hace espiritual. Solamente que el Espíritu Santo venga a vivir en ti, y eso es por gracia. El Señor, ¿verdad?, envía al Espíritu Santo a habitar en ti. ¿Para qué? Para ahora capacitarte, empoderarte y tengas no solamente el deseo de hacer la voluntad de Dios, sino que puedas comprender cuál es el deseo de Dios y tengas las capacidades para hacer la voluntad de Dios. Son tres cosas. Entonces, bueno, dice, así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cuántos entendemos esto? Es necesario nacer de nuevo, hermanos. Es necesario. Si es la palabra que dice ahí, ¿no? Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que. Y en la Reina Valera dice, es necesario, ¿sí o no? ¿Verdad que no dice, sería bueno que nacieras de nuevo? Oye, estaría padre si nacieras de nuevo. Es necesario. Si no, no puedes ver el reino de los cielos. Si no, no puedes entrar a Él. Y olvídate que vas a agradar al Señor. Porque si no has nacido del Espíritu, todo lo que produces es carnal. Y lo que es carne, se queda en carne, y el Señor es Espíritu, hermano. Miren, Juan 4:24. Juan 4:24. Entonces no me cuenta cuando me iba de rodillas a San Juan. No te contó. Y ni lo estabas haciendo para él, creo. No solo no te cuenta, agrede a Dios. Ofende a Dios. Juan 4:24. Pues Dios es espíritu. ¿Sí sabía o no? Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran, ¿cuántos quieren adorar a Dios? Por eso todos los que le adoran es en espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Hay otra manera de adorar a Dios? ¿Hay otro tipo de adoración que el Señor recibe? Este texto hasta dice, este tipo de adoradores el Señor los anda buscando para que le adoren, ¿no? Y luego dice, los verdaderos adoradores, ¿verdad que dice así? O sea que hay un montón de falsos adoradores. Hay un montón de gente que piensa que está adorando a Dios. Pero tiene que ser en espíritu y en verdad. Mire otro que se va a ir al cielo. Ahí van haciendo puntos. ¿Salió del espíritu o de la carne? A eso. Bueno, muchas gracias, patrocinador oficial del café del pastor. Pues Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esos son los que el Padre está buscando que le adoren. Él es espíritu. Si no hay un Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros, no hay adoración verdadera. ¿Ahora le estoy inventando o lo está leyendo? Entonces eso de que a mí se me ocurrió, sentí en mi corazón, tengo ganas, un día vi que un amigo hizo esto para Dios. Hermano, deje de engañarse. Dios es espíritu, por eso los verdaderos adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad.
No hay otra manera. Y el Padre anda buscando de esos. O sea, también dice que no abundan, ¿ve? Si el Padre los anda buscando. Señor, pero mira, acaba de haber un congreso, 20,000 chavos cantando. Ahí había algunos adoradores, pero algunos. Y mira, el Señor los busca y los halla. Los conoce. Habita su espíritu en ellos. Es necesario nacer de nuevo. ¿Quién dice amén? Amén. Ok. Dice, entonces, solamente cuando el Espíritu habita en ti, tenemos la capacidad de ofrendarle adoración verdadera al Señor. Solo Dios hace la voluntad de Dios. ¿Cómo se adora a Dios? Porque muchos de los que venimos de estas nuevas ondas neopentecostales, no se ofendan, no es grosería, pero muchos venimos de esa onda, del neopentecostalismo. Y nosotros, la gente que venimos de esas ondas, pensamos que adoración son cantarle cancioncitas al Señor. Que traemos de esa onda. Así nos educaron, hermano. Ni se sienta culpable. Así te enseñó el apóstol, ¿no? No. Adorar a Dios es la expresión de su Hijo en nuestra vida. No hay otra cosa a la que Dios le llama adoración. Por eso tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Sí o no? No los dejaré huérfanos, vendré y habitaré en ustedes. ¿Y quién es la verdad? Entonces, ¿quién adora? Cristo. Yo se los he dicho a veces que no ponen atención. Digo, fue un gusto ver a Cristo adorando en ustedes. Se quedan así. Eso es la verdad, es la única manera que realmente adoramos a Dios, hermanos. Aunque cantes feo, hermano. ¿Cuántos cantan feo? Yo soy el primero. Van a ver el próximo jueves. No estoy jugando. No van a estar los de la alabanza. Pero hermano, la vida de adoración, adorar a Dios, es hacer su voluntad. ¿Me entendió eso? Adorar a Dios es hacer su voluntad. No la mía. No la mía. Hacer su voluntad. Eso es adorar a Dios. Ahora, cantar está bien, es otra expresión de adoración y el Señor nos manda, ¿no? Alabarle, a cantarle con música y flautas y todo, sí. Pero adorar es una vida en la que nos dedicamos a hacer su voluntad. ¿Y quién es el único que puede hacer la voluntad de Dios perfecta? Entonces, ¿quién adora de verdad al Señor? El Cristo que habita en ti. ¿Cuántos saben que Cristo habita en ti? ¿Cuántos saben que son templo del Espíritu Santo? Que son casa espiritual. Claro, eso es lo que dice la Biblia. Son además sacerdotes, dice, que presentan sacrificios agradables a Dios. Hebreos 17:2. Entonces, ahora que le voy a decir, solo Jesús hace la voluntad de Dios. Mire, Mateo 17:2, 5. Aquí es la escena de la transfiguración. ¿Se ubica la escena de la transfiguración? Mateo 17:2. Se va Jesús a orar. A lo lejos ahí Juan y Pedro lo están viendo, ¿verdad? Y de pronto el Señor les da una probadita pequeña de la gloria, ¿verdad? Y se transfigura en sus ojos. Y ellos logran ver a Elías y a Moisés. ¿Qué representan Elías y Moisés? ¿Quién me dice? Esos que presumen que van a la escuela bíblica. Hermosa. Así estudiando cualquiera sabe. Es que van mujeres. ¡Ah! Muy bien. ¿Qué hicimos? La ley y los profetas. Era toda la palabra en ese momento. Moisés es la ley, ¿no? La ley de Moisés. Y los profetas. Elías representa a los profetas. Entonces, ahí está, ¿verdad? Elías y Moisés. Pero Pedro se emociona. Ya ven cómo es Pedro, ¿no? Parecían neopentecostés. No, perdón. Pedro dice: Señor, qué bueno que estamos aquí.
vamos a levantar 3 enramadas. Uno para Moisés, otro para Elías y uno para Jesús y el Señor. El Señor ahí dice que no lo dejó ni terminar de hablar. Mi hermano, tú no puedes poner al mismo nivel a Moisés ni a Elías de Jesús. Es algo que Moisés y Elías fueron hombres usados por Dios, fieles, ¿no? Fieles, con sus fallas como todos los hombres. Pero este es el Hijo de Dios. O sea, nada que somos iguales, no. Le leo, dice, mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol. Su ropa se volvió tan blanca como la luz. Resplandeció el Señor Jesús ahí. De repente aparecieron Moisés y Elías. ¿Qué representa Moisés? ¿Y Elías? Ahí está toda la enseñanza, ¿no? Que se le había dado al pueblo, representada en los hombres. Pero el otro es la palabra viva, el Hijo de Dios, el ungido. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, su reino no tendrá fin. ¿Se acuerdan o no? Bueno, dice, de repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios. Uno para ti, una para Moisés y otra para Elías, ¿no? No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. O sea, no lo dejó terminar. A ver, la andas regando, Pedro. Desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo amado. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Pero además dice, este es mi Hijo muy amado. ¿Están leyendo? Quien me da gran gozo. ¿Quién produce gran gozo? Al Señor. Su Hijo amado. Su Hijo amado. Y solamente su Hijo amado produce al corazón de Dios. Es una expresión antropomórfica, ¿verdad? Porque Dios es espíritu. Gozo, gran gozo y alegría. Produce la vida del Hijo amado en su Padre. ¿Usted le gustaría que Dios se gozara viendo su vida? Nomás hay una manera. Sí, al hombre no le gusta, hermano, pero la única manera es que su Hijo sea visto en nosotros. Y eso es lo que enseña la Biblia, que la voluntad de Dios es que su Hijo sea formado en nosotros. No, claro. Hasta que crezcamos a la imagen y semejanza, a la estatura del varón perfecto. ¿No? Así es. Entonces, ¿cuál es la manera que ahora nosotros podemos entregarle adoración verdadera al Señor? Bueno, la manera es expresar a su Hijo que habita en nosotros. El Cristo que mora en mí. A ver, repita conmigo. El Cristo que mora en mí debe ser expresado. Esa es la voluntad de Dios. ¿Ya entendió hoy cuál es la voluntad de Dios? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Bueno, Dios nos dejó aquí en la tierra con un propósito: expresar la voluntad de Dios. Y eso no hay ninguna otra cosa que glorifique a Dios y le llene de gran gozo que mirar a su Hijo expresándose en nuestras vidas. ¿Ve? No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Y luego que dice, escúchenlo a Él.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo escuches a Él, hazlo, obedece a su Hijo, sigue a su Hijo, recibe a su Hijo. Es la voluntad de Dios. ¿Alguna vez te has detenido y dices, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Te ha pasado? Yo me acuerdo cuando yo preguntaba eso. No había entendido esto todavía. Tardé años en entenderse. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí? Que expreses a su Hijo, que Dios lo puso a habitar en ti, que expreses su plenitud, su paz, su mansedumbre, su carácter, su misericordia, su amor, su perdón. Y eso, hermano, hace que retumben los dinteles del cielo. Eso llena a Dios de gran gozo, hermanos. Esta es verdadera adoración. Escúchenlo a Él, síganlo a Él, hagan lo que les dice. ¿Verdad que Juan, el más grande profeta de sus tiempos, de quien dijo Dios, no hay uno que haya nacido de mujer más grande que Juan? ¿Se acuerda? ¿Y cuál es la enseñanza de Juan? Síganlo a Él. Porque es necesario que Él crezca y yo. ¿Qué crees que es necesario en tu vida y en mi vida para que se haga la voluntad de Dios? Está bien fácil, nomás que a la carne le duele. Si lo entendiste, acá en tu mente ya sabes, pero la carnita, hermano, no necesariamente es nuestra culpa. Me voy a poner del lado de oveja hoy, no necesariamente es nuestra culpa como ovejas. Se nos ha enseñado durante décadas un evangelio humanista, diseñado para que al hombre le guste, le agrada, sienta bonito, quiera estar ahí, donde el centro es el hombre, el bendecido es el hombre y el reconocido es el hombre, y para que el hombre se sienta a gusto y para que el hombre esté cómodo y para que le guste la música a ese hombre y nos han educado así. Pero el centro del evangelio es Cristo. La plenitud de Dios está en Cristo. El reino de los cielos es Cristo. El evangelio de salvación es Jesús, hermano. Y Él es el centro. En Él está la vida. ¿Cuántos recibieron la vida? Y la vida está en su Hijo. Y el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo no tiene nada. Juan 6:38. Vamos a escuchar a Jesús. ¿Qué nos acaba de decir el Señor? Escúchenlo a Él o no. Síganlo a Él, escúchenlo a Él, óiganlo a Él. Que crean en el que yo envié. Es la voluntad de Dios. ¿Ya sabe cuál es la voluntad de Dios? Y luego pone a su Hijo acá. ¿Y qué quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que mengues para que Él crezca. Dice así Jesús, Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Es Jesús. Y este es el Cristo que resucitó y vino a habitar en ti y en mí. ¿Te da gusto saber que este Cristo habita en ti? Ahora, ¿qué crees que quiere hacer Cristo habitando en ti? Lo mismo que ha hecho toda la eternidad, hacer la voluntad de su Padre y glorificar su nombre. ¿Es el mismo Jesús? ¿Sale? ¿Cuál será el más grande estorbo o resistencia que va a tener Jesús para hacer la voluntad de su Padre? Hágale así. Yo soy ese que se opone, pero yo pienso diferente, yo creo que no sé qué, eso ya está antiguo, yo siento, además es mi vida y es mi cuerpo. Ese es el estorbo. Sí, hermano. Nos hubiéramos ido a otra iglesia. Bueno, usted sabrá. Seguimos leyendo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Este es Jesús.
al que nos manda Dios a seguir, a escuchar y creer en Él, ¿no? Y vean, Jesús, ¿por qué tenemos que tener la mirada puesta en Jesús, en su palabra, porque Él habla de la voluntad de Dios, Él habla del reino, Él habla en qué consiste, Él es el que nos va a enseñar. Una vez les puse un ejemplo, a lo mejor se acuerdan ahorita, cuando hablábamos de que Dios nos adoptó, ¿verdad? Entonces Dios nos adoptó y llegamos a la casa de Dios, ¿no? A Betel, la casa de Dios. Llegamos y no sabemos nada, estamos ahí. Soy adoptado y vemos una mesa grande y un montón de comida y nosotros así todos amolados. Y llega el hermano mayor, ¿cómo se llama? Y te abraza, mi hermanito. Ya tengo un hermano. Vente, mira, todo esto es de nosotros, tuyo también. Ese pan es para ti, esa comida es para ti, esa es tu silla, mira tu cuarto, esta es tu casa. Todo esto es para ti. Papá lo hizo para nosotros. Ahora, si tú quieres vivir bien en el reino, ¿a quién tienes que seguir? ¿Quién sabe cómo se vive en el reino? El hermano mayor, ¿no? Él sabe dónde están los cuartos, dónde está el patio, dónde está, ¿sí o no? Es el que lleva la eternidad ahí habitando. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? Él sabe y empieza a hablar. Y esta es la voluntad del Padre para Él. Aquí está hablando de la voluntad del Padre para Él. Pero yo lo que les quiero demostrar es que Él es el que sabe cuál es la voluntad. Y Él es el único que hace la voluntad de Dios siempre. Dice, esa es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada. Esa es la voluntad. Él sabe cuál es la voluntad. Un hijo debe saber cuál es la voluntad. Un hijo debe saber a qué fue enviado. El siervo de un reino tiene que saber qué quiere el rey, ¿o no, hermano? Vamos a ver qué quiere el rey, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del reino? Necesitamos saber. Jesús sabe. Esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, está hablando de nosotros. No voy a perder ni uno y lo voy a resucitar en el día postrero. Y esta es la voluntad, sigue hablando de la voluntad. Jesús sabe cuál es la voluntad de Dios y está listo para hacerla, no tiene otra razón. Otra motivación es hacer la voluntad de su Padre. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, dice, que todo aquel que vea al Hijo y crees en Él, tenga vida eterna. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién conoce perfectamente la voluntad de Dios? ¿Y quién la cumple al pie de la letra? ¿Y quién habita en nosotros ahora? ¿Y qué quiere hacer? Eso. La voluntad de su Padre, hermano. Ahora, ¿cuántos pertenecemos al reino? Pues, hágase tu voluntad. Juan 8, 28 y 29. Allá adelante dice, por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. ¿Se acuerdan que es el nombre de Dios, verdad? Yo soy. Ahí van a entender, ahí van a comprender que yo soy. Dice, yo no hago nada por mi cuenta. ¿Está escuchando a Jesús? Jesús no hace nada por su cuenta. No se le ocurre, no le pone, no le quita, no le acomoda. Hace lo que su Padre le dijo. Hace la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta que eso es lo que quiere Dios de nosotros? Tranquilo, descanse. Lo va a hacer Jesús en nosotros. ¿Sí? Dice, yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Esas enseñanzas son difíciles por una cosa. Porque minimiza al hombre. Entonces el hombre, no, yo tengo que hacer algo. Es que yo, pues, ¿cómo que no hago nada? ¿Cómo? No, yo soy inteligente, soy bueno, fui a la universidad, crecí. Mira lo guapo, el perfil, checa. No, o sea, ¿cómo yo? Hace un lado, el que lo va a hacer es Jesús.
Él es el que sabe la voluntad. Él es el que tiene ese deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿No? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Está fácil, quítate. Jesús lo va a hacer en ti. Él lo va a hacer. Pero ahorita lo vamos a ver acá. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. ¿Cuántos hacemos un esfuerzo? Porque es el esfuerzo, ¿no? Hacemos un esfuerzo por hacer solo lo que Dios nos dijo. ¿Y qué siente cuando lo logra? A veces sale, ¿no? Pues es Jesús, no eres tú. ¿Te acuerdas cuando lo intentabas y no podías? Pero ahora está Jesús. Y empiezas a ver, ¿no? Esa vida nueva. Y el que me envió está conmigo. No me ha abandonado. Ahora cheques esta frase. Pues siempre hago lo que a Él le agrada. ¿La leemos juntos? Pues siempre hago lo que a Él le agrada. Solamente ha existido un hombre en toda la historia de la humanidad que siempre ha hecho y hará lo que a Él le agrada. No, un día sí, ahora no, si pude, no pude, es que sí, es que me distraje, es que ya caí, ya la regué, es que no supe, es que el diablo. Ay. ¿Conoce esos que le echan la culpa al diablo? Pobre diablo. Derrotado, molado y todo. No, es que te bajaste de la cruz y quisiste hacer tu voluntad. Fue lo que pasó, no fue el diablo. Sigamos. Y el que me envió está conmigo y no me ha abandonado. Pues siempre hago lo que ¿qué? Lo que a Él le agrada. Y es que es algo natural en el Hijo de Dios, quiere hacer lo que a Dios le agrada. ¿Sí o no? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y entre más vamos ganando terreno, más nos gusta, ¿no? Claro, hoy está pasando esto, hoy nunca pensé que iba a dejar esto, nunca pensé que iba a poder hacer. Claro, debes de saber que es que Cristo está ganando terreno. Está ganando terreno. Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Ya van varias veces que cuando explico estas cosas la gente pregunta, entonces yo no tengo que hacer nada. Entonces yo nomás así. Ahorita van a ver lo que te toca hacer. Por eso andamos como andamos. Porque nomás nos toca hacer una cosa y no la hacemos. O sea, todo lo hace el Señor. Nomás una cosa te toca hacer. Hebreos 13:20 dice. Y ahora, ponga atención, mire, el libro de los Hebreos, Romanos, Efesios y Colosenses pueden ser esos libros profundos donde tienes que leer una y otra vez, orar, preguntarle al Señor, ¿verdad? Y a veces no vas a entender si no lees lo demás de la Biblia, porque son referencias al Antiguo Testamento. Necesitan estudiar más. Dice aquí, esto es muy claro, dice Hebreos 13:20 y 21. Ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, o sea el Padre, el gran pastor de las ovejas, y ratificó. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? Jesús. O sea, el que levantó a Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno. ¿Cuántos saben que estamos en el nuevo pacto? ¿Cuántos saben que la mitad de las canciones que tú cantas ya no aplican para hoy? ¿En serio? Nos pasamos cantando cosas aquí en la iglesia de eso ya no aplica, ya se cumplió. ¿En serio? Digo, está padre cantarla, está bonito, los principios de Dios ahí están. Pero clamamos y pedimos un montón de cosas en las canciones que ya se nos dieron en Cristo Jesús. Pero bueno, es otro tema. Dice, quien ratificó un pacto eterno con su sangre. ¿Cómo fue firmada el pacto eterno? Con la sangre de Jesús, ¿no? Bueno, que este Padre, que este Dios los capacite. Aquí viene el asunto. Entonces dice,
Es que el pastor dice cosas bien raras. Es que aquí dice, hermanos. Necesita leerlo. Está bien rara su doctrina. Si no estudias está rarísimo. Pero, ¿qué dice aquí? Que el Dios de paz, el Padre, el que levantó a Jesucristo de los muertos, el que ratificó su reino y su pacto con su sangre, ¿qué esperamos de ese Padre? Que los capacite. ¿De dónde van a venir las capacidades para hacer la voluntad de Dios? Se lo leo completo. Que este Padre los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. ¿De dónde vamos a recibir las capacidades para hacer la voluntad de Dios? ¿Quién nos va a capacitar? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos va a dar las gracias, los dones? ¿Quién? El Padre. El que levantó a Jesucristo de los muertos, el que lo resucitó, el que ratificó un pacto eterno con Cristo con su sangre. Él nos va a capacitar. De Él van a venir las capacidades. Que Él los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. ¿Usted necesita gracia de Dios para hacer su voluntad? Dependemos de la gracia de Dios, hermano. Dependemos de la gracia de Dios. Dependemos de las capacidades de Dios. Que el Cristo, ¿cómo nos dio las capacidades? En su Hijo, ¿verdad? En su Hijo nos dio todo lo que ocupamos para adorar a Dios y hacer su voluntad. Necesitamos que se manifieste, que fructifique en nosotros, ¿verdad? Claro, porque ese sí es un proceso de crecimiento, de asimilar esta vida nueva en nosotros. Aprender a ir quitando lo viejo que quedó ahí, la vieja naturaleza y el viejo hombre que está viciado y corrompido por los pensamientos de este mundo, así dice Efesios. ¿Para qué? Para que Él se manifieste y se exprese, hermano. Porque en Él recibimos todas las capacidades que necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios. Yo me acuerdo, hermanos, miren, a veces yo los veo y digo, ay, cómo se está esforzando este hermano, cómo le echa ganas. Si supiera que no le sirve de nada eso. ¿Y sabe por qué digo así? No se lo digo, porque pues aquí les explico mejor. Porque yo anduve hace años igual. Hasta que un día te das cuenta que los verdaderos avances que vas teniendo los hizo él solito. Como que te hizo un lado. A ver, permíteme, mijo. Hay una escena en una película que no se las voy a recomendar, pero es de los 10 mandamientos. ¿Sí? Y donde pasa un desastre, ¿no? El Moisés está allá regándola y de pronto se acerca a Dios y le dice, ahora fíjate cómo lo hago yo, hazte un lado. Es en mí en el que tienes que hacer las cosas. Y empieza y manda las plagas y todo, ¿no? En la película de la cabaña, que esa sí la ven, ¿no? Que quiere caminar el muchacho en el agua y lo ve Jesús y dice, es más fácil si vamos juntos, ¿no? Y entonces va. Bueno, eso está por toda la Biblia. Es en Él, hermanos, es en Él. Por eso Dios nos unió a Él. Al Dios unirnos a Él nos dio las capacidades que necesitamos para hacer su voluntad. Pregunta, ¿usted está capacitado para hacer la voluntad del Señor? Sí, Dios puso a su Hijo en usted. Tiene todas las capacidades para hacerlo. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ir muriendo usted, ir menguando para que Él vaya creciendo y manifestándose. Dice que Él produzca en ustedes. ¿Quién lo va a producir? Él. Que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo. ¿Lo están leyendo? ¿Quién va a producir eso? ¿Usted o Él? En Él están las capacidades. Dios te va a proveer de los dones, los talentos, las capacidades, el entendimiento, la fortaleza. Dios lo va a hacer. ¿Por medio de quién? De su Hijo. Dice que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. A ver, ¿de dónde sale todo lo bueno que a Dios le agrada? De su Hijo.
Ya no está tan raro como cuando empecé. Bueno, sigue estando igual de raro, pero ya veo que está en la Biblia. Que yo no lo inventé, ¿verdad? ¿De dónde van a venir esas capacidades para hacer y vivir una vida que le agrade a Dios? De su Hijo que habita en nosotros, por medio del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces lo leo de nuevo. Que Él, Dios el Padre, produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. ¿De dónde va a salir todo lo bueno que a Él le agrada? De Jesús que habita en nosotros. ¿Ah? A Él sea toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Amén. ¿Cómo vamos a glorificar y agradar y llenar de gran gozo a Dios? Por medio de su Hijo manifestándose en nuestra vida, que nos da las capacidades para hacer su voluntad. Nada más, hermano. Si lo hacemos en nuestra carne, con nuestras ideas, con nuestro talento, con nuestros... Hermano, lo que es carne queda carne. Dice la Biblia, casi no me gusta repetir porque la verdad está feo, que nuestras obras sin Cristo delante de Dios son como trapos de inmundicia. Si lo más bueno que hayas hecho, si no surgió de Cristo, delante de Dios son como trapos de inmundicia. Por eso esto no se predica mucho. ¿A quién le gusta escuchar eso? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede recibir? Le voy a decir que los nacidos de nuevo. Porque estas palabras son vida. Son vida. Nos dan la esperanza. Perdemos la confianza en nosotros mismos y la ponemos en Él, ¿o no? Claro. Porque cuando soy débil, cuando reconozco mi debilidad, mi incapacidad, entonces soy fuerte. Porque el Espíritu de Dios, porque la fuerza, porque el poder de Dios se manifiesta cuando reconozco mi debilidad, ¿o no? ¿Sabe qué es lo que más le hace falta a la iglesia de hoy? Saber y reconocer que es débil. Es que los apóstoles nos convencen de que tenemos hasta poder en nuestra lengua para declarar, decretar y establecer lo que se nos pega la gana, aunque sea contrario a lo que dijo Dios, ¿no? No, hermano, necesitamos de Dios. Dependemos de la gracia. Aprendamos a reconocer que le necesitamos, humillarnos, somos necesitados de Dios. Y los planes de Dios para nosotros son grandes, hermano. Porque que se muestre su Hijo en nuestra vida. ¿Hay algo más grande que puedas hacer en esta existencia? Y yo le aseguro que unos tienen metas. No, irme al gabacho, lograr la residencia. Te traen esas ondas, ¿eh? O sea, pues, que hermano, pues la carne. A ver, ¿hay algo más grande que puedas lograr? Ya vimos que es Jesús el que lo logra. Que te pueda pasar, que te pueda suceder en esta vida. Más grande que Cristo, el Hijo de Dios, se ha expresado en nosotros. ¿Hay algo más grande? ¿Habrá algo mejor? Y aparte glorioso y que va a trascender los tiempos, hermanos. Y de esta vida y hasta la otra. Que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada. ¿Quién lo va a producir? Cristo que habita en ti. Y a Él sea toda la gloria por siempre, para siempre. ¿Ya vio por qué Dios quiere que sea así? Esto es bien importante. Si no entiende esto que le voy a decir ahorita, va a seguir batallando usted con este tipo de cosas. ¿Por qué Dios quiere que sea así y que no salga de ti? Ahí está, ¿eh? ¿Quién tiene el discernimiento ejercitado? Como para que me diga. Bueno, no es su chamba, es mi chamba, investigarla para enseñarles. Está bien. Para que toda la gloria sea para Él. Porque el día que cosas que salgan de ti, de tus ideas, de tus capacidades, de tus talentos, de tus recursos, ¿piensas que el Señor lo convenciste con eso? Te estás glorificando a ti.
Pero cuando el entendimiento crezca, que eso lo está haciendo Jesús y no tú, que eso lo está haciendo el Espíritu Santo y no tú, toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza es para Él. ¿Y cuántos saben que ese es el propósito para el que el Dios creó al ser humano? Para darle gloria. Apláudale, dale gloria al Señor, hermano. Entonces no me alcanza con una vida nueva, no te alcanza. Me equivoqué, con una vida buena, no te alcanza. Con todo lo que hago para el Señor, no te alcanza. No te alcanza. Porque necesitaría ser una vida perfecta, ¿cierto? ¿Cuántos tienen una vida perfecta? Pues nadie. Entonces el requerimiento de Dios es la perfección, ¿sí sabía o no? Entonces, ¿a quién sí le alcanza? ¿Quién tiene una vida perfecta que entregarle al Señor? No. Por eso el Señor puso a su Hijo perfecto en nosotros. Y es por medio de la perfección de Él que nosotros tenemos acceso al Padre. Por eso no hay nada que tú le vas a ofrecer que supere a su Hijo, hermano, por el amor de Dios. Es Él. Es Él. Disfrútalo, gózalo. Disfrutemos de la plenitud. ¿Por qué no dice Pablo, gócense en su vida cristiana? Otra vez se los digo, gócenla, disfruten de esa plenitud. ¿Por qué hay tanto cristiano hoy que en vez de gozar esa plenitud y tener ese gozo y esa paz, anda tan frustrado, tan triste? ¿Por qué? Porque sigue poniendo su atención en lo que hace él. Y es frustrante y muy limitado lo que producimos nosotros. Jesús dijo así, yo vine a darles vida. ¿Se saben ese texto? ¿Verdad? ¿Les gusta o no? A ver, ¿cómo dice? Yo vine para darles vida y en abundancia. Pero fíjense, analícelo. Vine a darles vida. No tenían la vida. Vine a darles vida. No tenían la vida. Eso no se llama vida. La vida unida a Dios, la vida verdadera, la vida de la plenitud, la vida eterna, no lo tenían. Pero aparte vine a dárselas, ¿cómo? En abundancia. Gózala, disfrútala. ¿Por qué tienes la vida? Porque estás en lo natural. Por eso, si es verdad que naciste de nuevo, si es verdad que eres del reino, pon tus miradas en las cosas de arriba. Porque ya moriste a este mundo, allá está a este estilo de vida terrenal. Y ahora tu vida verdadera está escondida en Cristo, en Dios. ¿Cierto? Bueno, seguimos. Híjole, para Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Por eso es que no te va a usar. Para que toda su gloria. ¿Se acuerdan de todos estos principios están desde el Antiguo Testamento? Mire, el Antiguo Testamento habla de Cristo, todo el Antiguo Testamento. Y cada enseñanza. ¿Se acuerdan de Gedeón? Que hizo un llamado y el pueblo vino y había 30,000 soldados, quién sabe cuántos, ¿no? Ahorita no me acuerdo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ahí lo dice, lo que le acabo yo de decir es que ahí está en la Biblia. Dice, no vas a ir con tantos soldados. Porque cuando tengas una gran victoria, porque traes 100,000 soldados, mi hijo, vas a pensar que tú eres fuerte, que tú eres grande, que eres tremendo. No, le dejó 300 nomás. Contra miles, hermano. Dice, ahora cuando ganes vas a saber que fui yo. ¿Ya entendió? Es lo mismo contigo. Por eso a veces trae a raíz el Señor. Para que cuando pasan esas cosas maravillosas, dice, definitivamente fue el Señor. ¿A cuántos le pasa eso? A mí a cada rato, no puede haber salido eso de mí. Fue el Señor. Y entonces, ¿para quién es la gloria? Así es. Por medio de Cristo tendremos 3 cosas entonces. Vamos al final. Por medio de Cristo, es por medio de Cristo, solamente por medio de Él.
Para eso Dios lo puso a nosotros. Tendremos 3 cosas. Número 1, el entendimiento de la voluntad, porque Jesús es el que sabe la voluntad de Dios. Número 2, el deseo de hacer la voluntad de Dios. El Señor, Jesús le dijo: prepárame cuerpo, Señor, yo voy a ir y yo voy a... El deseo, ese solo Jesús lo pone en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces vamos a tener el entendimiento de cuál es su voluntad, el deseo de hacer su voluntad y las capacidades para poder hacer esa voluntad. ¿Sí o no? Esas 3 cosas, ¿dónde las vamos a encontrar? En Cristo, en el Espíritu Santo que habita en nosotros. Sigamos. Filipenses 1:11. Reafirmando nomás, dice Filipenses 1:11. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. ¿Cuántos son salvos? Bueno, eso da fruto, Eso da fruto. O sea, nuestra vida tiene que empezar a expresar que somos salvos, que somos hijos de Dios. Es decir, aquí lo explica, es decir, el carácter justo de Jesucristo, que Jesucristo produce en su vida. ¿Cuáles son los frutos de la salvación? El carácter de Cristo, el carácter que Cristo produce en nosotros. ¿Verdad? Lo que estamos viendo el domingo, pues: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Faltan otros: perdón, misericordia, servicio, más. ¿Sale? Muy bien. Dice: que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo. Pero aquí está el meollo del asunto de lo que estamos aprendiendo hoy: que Jesucristo produce en su vida. ¿De dónde va a salir el carácter justo? ¿Tú lo produces o Jesucristo lo produce? No los voy a dejar así. Yo sé que unos ya están peleando acá. No, pero entonces uno qué. Ya, ahí va. Que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá, vean otra vez, es que la Biblia lo dice claramente. ¿Por qué quiere Dios que sea Él el que lo haga y no tú? Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. El manifestar el carácter justo de Cristo en nuestras vidas es lo que glorifica a Dios. ¿Ya le quedó claro o no? Todavía no. Hay un montón más de ejemplos, hermanos, pero ya se acabó el tiempo. Vamos al punto. ¿Cuál sería el estorbo? ¿En dónde yo participo? Entonces, ¿en qué me toca hacer a mí, pastor? Bueno, a diferencia de la salvación, donde usted no puede hacer nada, la salvación es una obra ideada, planificada y ejecutada y consumada por Dios. Punto. Usted no hizo nada ahí. ¿Sí o no? ¿Sí sabe eso? Es una obra de Dios. La recibimos por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. ¿Cierto? Ya, usted ahí no hizo nada. Acá en el proceso de maduración del carácter de Cristo en nosotros, el Señor sí nos deja participar. Mire, así de poquito, así. Así. Y no lo hacemos. Pero entonces, ¿qué hago yo? Me han dicho desesperado. Entonces, ¿yo qué hago? Muérete. ¿Qué caras ponen, hermano? Sí, necesitamos morir a nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras enfermedades y nuestro orgullo y nuestro ego y la necesidad de protagonismo que traemos por causa del ego, y que nos vean y que nos aplaudan y que nos reconozcan y que nos vean y que tenga muchos likes y que me miren cuando le hago así, que me pongan ¡ah, caramba! Eso es lo que estorba el proceso, hermano. Eso es lo que Dios está haciendo, Ahora, tú puedes facilitarlo o no. Por eso sí lo vamos a encontrar en la Biblia. Miren, les leo Romanos 12, 1 y 2.
Entonces ya entendimos esto que vamos a ver aquí. Aquí ya no voy a explicar, porque ya está solito, se va a explicar. Vamos al segundo punto ahorita. Dice Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que renuncien ya, abandonen ya. Entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él le ha hecho a favor de ustedes. ¿Quieres saber qué ha hecho a favor de ustedes? Lean los primeros 11 capítulos. Maravillas, ¿verdad? Maravillas. Y dice, que sean un sacrificio vivo y santo. Bueno, este vivo y santo es nuestra manera de vivir. Pero ya sin la vida anterior, sin el viejo hombre, sin la vieja naturaleza. Dice que sean un sacrificio vivo y santo. Escuche, ya explicamos eso. La clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Cuál es la clase de sacrificio que a Él le agrada? La manifestación de la vida justa de su Hijo en nuestras vidas. Ya, eso es esto. Y ya vimos que ¿qué produce? Gloria y alabanza, toda la gloria, ¿no? Y aquí termina igual. Esta es la forma que a Él le agrada. Dice, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Quedó claro entonces? Ya, ahora vamos al problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué puedo hacer yo para que esto suceda? ¿Para que yo quiero que esto pase en mi vida? Bueno, dice así. Dos cosas. Número uno, esto primero estorba muchísimo. Hace más lento, no puedo decir, hace más lento este proceso de la formación de Cristo en nuestra vida. Ya está ahí, pero hace lento este proceso. ¿Cuál? Andar enredados y amoldados y conformados a la corriente de este mundo. Eso es un estorbo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No os conforméis a este mundo. ¿Sí o no? ¿Cuál les gusta más? Conformar es amoldarse, tomar la forma. Eso es lo que hace lento este proceso que Dios está haciendo, ese trabajo que Dios está haciendo por medio de su Hijo, por medio del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es el problema? Que estamos amoldados. No traemos el molde de la vida nueva, traemos el molde de la vieja vida, ¿no? Que ya no nos da tiempo de repasar las características, pero usted sabe. Que los vean, que les aplaudan, que se pasee, que se divierta, que sienta, que todas esas cosas. Que es la corriente de este mundo. No se amolden, no se conformen al sistema de vida de este mundo. Es contrario completamente a la nueva vida que ahora Dios quiere formar en ti. Entonces ahí está un problema. Entonces, ¿en qué puedo ayudar este proceso? No te amoldes al sistema de vida de este mundo. Oh almas adúlteras, ¿no saben que hacerse amigos del mundo es enemistad contra Dios? ¿Están entendiendo? Es este punto. Entonces aquí hay algo en lo que puedes ayudar. Deja de amoldarte y de andar persiguiendo y de andar dando la vida por las cosas de este mundo, que por cierto, este mundo está bajo el maligno. Son ideas y ofertas del diablo para alejarte de este propósito que Dios tiene. Son las estrategias del enemigo para enajenarte y que entregues el tiempo, dinero, el esfuerzo, la vida, la salud y las emociones en cosas que te está ofreciendo el mundo. Y el propósito del enemigo es hacer lento este propósito, es afectar este propósito de que Cristo sea formado en ti. 1, 2, dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cuál es el segundo punto? Déjate. ¿Quién te va a transformar en una persona nueva? ¿Y qué te pide ahí? ¿Vieron que nos pide bien mínimo? O sea, la gran obra, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Él lo va a hacer, ya lo vimos en todos esos. Pero déjate. No seas terco.
No te aferres a las cosas de la carne. Debe haber en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no se aferró. ¿Se acuerda? Y eso que Él se estaba aferrando a ser Dios, hermano, y no se aferró. Pero ¿a cuántas cosas pecaminosas y destructivas estamos aferrados nosotros? Déjate. Dios te quiere formar otra persona en ti, la persona de su Hijo en ti. ¿Qué quiere hacer el Señor contigo? Formar a su Hijo en ti. Somos uno con Cristo, hermanos. Eso enseña la palabra de Dios. Entonces, déjate. O sea, Dios te dice una cosa y tú no, es que yo opino diferente. Porque, déjate. ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Es que estás estorbando. A eso me refería. Muérete, quédate en la cruz. Y el Señor está haciéndolo, Él lo va a hacer. ¿Ven qué poquito nos toca hacer? Mire, en la casa yo le ayudo a mi esposa tanto. La casa siempre está limpia, ¿no? Siempre está impecable. Siempre. ¿Saben cómo le ayudo? Me quito. No, ahí está, ni modo que bien. No, de verdad, cuando le he tratado de ayudar, nomás me regaña y lo vuelve a hacer. A mí me queda claro, hermano. Ella tiene mucha gracia. Y aparte, tú dices, ¿por qué no vas y escribes allá? Haz tu prediquita. Ahí no, porque acabo de la clásica, ¿no? Sube los pies y no, y ahí estoy en la tabla. Pero termina rápido porque, mire, si hacemos eso, el Señor va a avanzar. El Señor va a avanzar, hermano. El Señor va a avanzar. El Señor va a ir ganando. No te metas. Déjate. Déjate. Y deja de estar anhelando y amoldándote a lo que el mundo está ofreciendo, porque esa es el propósito del enemigo. Estás poniéndote de pechito. Bueno, es lo único que podemos hacer nosotros. ¿Cómo vio? Tan fácil, ¿no? Y la gran obra de formar a Cristo en nosotros y para disfrutar de la plenitud de la comunión con el Hijo de Dios, lo hace Dios. Es un trabajo de Él. No vamos a ir a un lado. Es necesario que mengues para que Él crezca. Mira, déjate, no estés de terco, obedece, déjate. ¿Qué dice? ¿Que dejes qué? Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Porque los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva vida es Jesús, hermano. ¿Quién es esta nueva persona que Dios está formando en ti? A su Hijo, pero unido a ti para siempre, por gracia. Porque ahora somos uno con Él. Estamos unidos a Cristo. Ese es el plan misterioso que Dios ocultó durante generaciones y edades y llevó a cabo. Y se gozó de llevarlo a cabo. Somos la obra maestra. Somos hechura suya para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras que ahora podemos hacer en Cristo? Lo que va a hacer Jesús. Solo déjate y deja de estarte contaminando y amoldando a la corriente de este mundo. El Señor se va a encargar, ya vieron qué es lo que quiere hacer, convertirte en personas completamente nuevas. ¿Cambiando qué? Al cambiarles la manera de pensar. En la Reina Valera, por medio de la renovación del entendimiento, ¿no? ¿En dónde está trabajando Dios y no te dejas? Yo voy a hacer más. ¿En dónde trabaja Dios para formar una nueva persona completamente nueva en la vida de Cristo en nosotros y no nos dejamos? Acá. Aferrados a nuestros pensamientos, aferrados a nuestras ideas, aferrados a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, unas de ellas lamentables, hermano. La única manera que Dios va a formar a su Hijo en nosotros
es renovando el entendimiento para que podamos descubrir y entender y disfrutar lo que ya somos en Cristo y que no estamos disfrutando por estar amoldados a la corriente de este mundo. Es una terrible situación. Tenemos lo mejor. ¿Sabes? ¿Quién se va a dejar? ¿Quién va a seguir amoldado a la corriente de este mundo? Iban a decir amén también. No. Bien. Que el Señor cumpla su propósito glorioso de formar a su Hijo en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios.